este momento, Señor. Te damos gracias, te damos todo honor y toda gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Vamos, déselo más fuerte. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, vea al que está enseguida de usted. Véalo con los ojos muy fijos, fijamente a sus ojos. Dígale, hoy Dios tiene una palabra para ti, una tremenda palabra para ti. Así que no te me distraigas, olvídate de los frijoles que dejaste en la casa que se están quemando, olvídate de todo lo que está allá y quédate aquí, amén. Sí, ¿sabe por qué se lo digo? Porque muchas veces las personas físicamente están aquí, pero su pensamiento está allá, quién sabe dónde, ¿ok? Entonces, ¿está usted aquí esta mañana? ¿Seguro, seguro? Muy bien, gloria a Dios. Tome su lugar. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que Dios es grande. Que Dios es poderoso. ¿Dónde está tu papá, hijo? Ah, no, yo pensé que eras el papá. Ah, te mandó a ti. Es que se rasuró, Pedrito. Muy bien. Se quitó como, ¿cuántos años te quitaste, Pedrito? Como unos 20. Poquitos. Muy bien, gloria a Dios. Ok, vamos a ver esta mañana algo que Dios está tratando conmigo y que creo que para todos a nosotros como iglesia nos haría bien. Y es que Dios quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe cada día sea más cimentada y que nuestra fe crezca. Porque la fe es algo que crece con el correr del tiempo en nuestra vida como cristianos. Amén. ¿Sí? Por eso cuando el Señor le dijo a sus discípulos que tuvieran fe como un grano de mostaza, porque ¿qué sucedería? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedería si tenían un grano así del tamañito de un grano de mostaza? Le dirían a esta montaña, muévete o quítate, échate a un lado. ¿Y qué sucedería? La montaña se movería, ¿verdad? Entonces, eso significa no que nosotros nos vamos a quedar del tamaño de la fe del tamaño de una mostaza, sino que luego más adelante, si ustedes ven, dice, esta semilla es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece se hace un árbol muy frondoso, ¿verdad? Amén. Bueno, pues así es como crece nuestra fe. Va creciendo de tal manera que llega a ser un árbol que inclusive nuestra fe puede cobijar la sombra de nuestra fe a muchos que nos rodean. Amén. Amén. Ok, entonces las oportunidades que yo tenga, vamos a estar hablando de cómo Dios nos hace acrecentar nuestra fe, cómo nos solidifica, cómo pone bases firmes sobre nuestra vida para que nosotros podamos caminar en este camino que no es sencillo, pero con Dios todo es posible. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Y vamos a tomar algunos personajes de la palabra de Dios que nos enseñan cómo es que ellos pudieron caminar con fe y cómo pudieron lograr el propósito para el que Dios los llamó. Amén. Porque usted y yo hemos sido llamados con un propósito. Amén. Sí, diga propósito. Propósito. Diga, hay un propósito en mi vida. Dios me llamó con un propósito. Amén. Sí, ya les he dicho infinidad de veces lo que significa propósito, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿O se los explico otra vez? Ya no, perfectamente. Qué bueno que lo aprendieron. Vamos al capítulo 16 del primer libro de Samuel. Capítulo 16. Y vamos a ver cómo comenzó la vida de un hombre que llegó a ser el mayor rey de Israel. Ese hombre es llamado David. Pero sus inicios en su ministerio no fueron fáciles. Aunque su fe lo hizo trascender más allá, sus inicios no fueron fáciles. Amén. Su reinado no fue fácil. A pesar de haber sido ungido,
lo anduvieron persiguiendo por más de 13 años, 14 años anduvieron tras él, ¿verdad? El rey que estaba ahí quería matarlo, quería asesinarlo por envidia, por celos. Entonces, no fue fácil para él, pero a través de su vida nos demuestra cómo es que con fe nosotros podemos cumplir el propósito de Dios en nosotros. Amén. ¿Ok? Bien, en el capítulo 15 nosotros leemos en el capítulo anterior, leemos que el rey Saúl fue desechado por el Señor. El Señor lo desechó por su desobediencia, por su rebeldía. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que mandó al profeta para decirle que lo desechaba, pero que él tenía ya alguien a quien él había puesto su mirada para sustituirlo. ¿Ok? Amén. Y entonces en el principio del capítulo 16 nos vamos a un hombre, a un profeta, Samuel, muy triste, pensando todavía cómo es que Dios había tenido que desechar a ese hombre por su desobediencia. Y entonces el Señor lo insta, ¿verdad? Le dice, ¿sigues ahí lamentándote porque yo deseché a Saúl? ¿Verdad? O sea, si yo lo puse, yo tengo la autoridad y el poder para poder quitarlo de ahí. Entonces no estés llorando, lo que tienes que hacer es levantarte, ¿verdad? Como dicen ahora los chamacos, ponte las pilas, Samuel, ¿verdad? Y levántate, toma tu cuerno con aceite y ve a la casa de Isaí, donde yo tengo a alguien que yo me he provisto para que venga a ser rey ahora de Israel. Amén. ¿Sí? Entonces resulta que el profeta le pone ahí unos peros, pero es que si me ve Saúl, ¿qué me va a pasar? Y ya el Señor le da instrucciones. Y él va y se dirige hacia Belén, que es donde vivía David. Y dice la palabra de Dios que salen los ancianos de la ciudad y le dicen, ¿es pacífica tu venida? O sea, cuando un profeta se acerca a una ciudad o a un lugar o a una casa, todo el mundo tiembla porque sabe lo que es un profeta, ¿no? Entonces ellos le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Y le dice, sí, es pacífica, no se preocupen, yo vengo en son de paz, porque Dios me mandó a ungir a un hombre que vive en esta ciudad, amén. Entonces dice que él llama al sacrificio y llama a Isaí, que es el papá de David, dice, y a todos sus hijos. Entonces dice que él, cuando los ve que están ahí y él empieza a hacerlos pasar uno por uno para saber cuál es el que Dios va a ungir, resulta que el primerito que se le encuentra lo ve uno muy fortachón y muy bien parecido y dice, wow, este es, ¿verdad? Pero el Señor le dice, Samuel, ese no es, ten mucho cuidado, porque el Señor no ve lo que los ojos del hombre ven, ¿verdad? Yo lo que veo es el ¿qué? Yo lo que veo es el corazón. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestra vista, ¿verdad? Pero resulta que no es la voluntad de Dios. A veces nos dejamos llevar por nuestros deseos y resulta que no es la voluntad de Dios eso. Por eso nosotros tenemos que estar siempre con una mente abierta y discerniendo el propósito y la voluntad de Dios para que no nos equivoquemos y podamos tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, ¿sabe qué resulta? Que pasa uno y dice, no es, este tampoco, y pasan 3, y pasan 4, y pasan 5, y pasan 6, y pasan 7. ¿Y cuántos dicen que pasaron? 7 pasaron, ¿verdad? Y resulta que ninguno de ellos era el ungido. Y entonces el profeta le dice, oye, pero pues es que el Señor me dice que ninguno de estos es. ¿Habrá alguien más? Y el papá Isaí dice, sí, es que tengo uno, el más chiquillo, que anda ya apacentando las ovejas. O sea, imagínense, Samuel lo había sido mandado para ungir a un rey y resulta que el papá del rey ni siquiera lo había considerado. No, ese no, pues como es el más chiquillo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no, ese chamaquito no, hombre, ¿para qué lo escojo? ¿Verdad? No, es que no tiene talento ese muchacho. O no, pues, ¿qué le podemos pedir a ese chamaco? Amén. O sea, ahí desde ese momento, el mismo David ha sido desechado por su familia, por su papá, que no lo considera, que considera que él no tiene la capacidad o la aptitud para que el profeta venga y lo unja como rey. Amén. Entonces desde ese momento ya David está luchando con algo de que fue hecho a un lado. Amén. Y resulta que él está allá
cuidando las ovejas de su padre. Amén. Pero el profeta le dice, mira, esto es sinónimo de autoridad, porque cuando habla de una mesa, la palabra de Dios habla de autoridad. Dice, nosotros no nos vamos a sentar a la mesa sin que, ¿qué dice? Si el ungido de Jehová no está aquí. ¿Quiere saber un principio de reino? Usted no se puede sentar a la mesa mientras la autoridad de ese lugar no está sentada todavía. Aleluya. Y a veces la autoridad ni llega y ya todo el mundo echando un relajo y sentado. Amén. Pero dice, no nos vamos a sentar a la mesa si el ungido del Señor no está aquí. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Le voy a enseñar algunos principios de reino, porque aquí hay muchos principios de reino que podemos aprender. Entonces mandan traer a David y dice que unge a David. Amén. El Señor le dice, porque este es un jovencito, es un hombre conforme a mi corazón. Y entonces empieza a ungirlo, ¿ok? Y lo unge y entonces dice más adelante que ¿cómo les diré? Sus hermanos se enlistan en el ejército para ir a ayudarle a Saúl contra los filisteos. Amén. Mientras este muchacho está en su casa apacentando las ovejas, resulta que en el momento en que es ungido David, hay algo espiritual que sucede y resulta que el que había sido ungido como rey Saúl, en ese momento al ser ungido David, el Espíritu de Dios deja a Saúl y entonces viene a la vida de David. Y Saúl empieza a tener una presencia terrible en su vida. El Espíritu de Dios sale de él, pero dice que el mismo Dios envía un espíritu malo a estarlo, ¿cómo se dice? Atormentando, muchas gracias, para estarlo atormentando. Amén. Y entonces, fíjese lo que dice ahí. Dice, versículo 14 del capítulo 16, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Amén. O sea, le están aconsejando qué es lo que haga. Y dice Saúl, respondió a sus criados, buscadle pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. O sea, ellos estaban interesados en alguien que tocara, ¿verdad? Pero mire lo que dice más adelante. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, y enumere esto. Diga, son 7 cualidades, diga conmigo, 7 cualidades de un adorador y de un guerrero. 7 cualidades de un adorador y de un guerrero. Amén. Dice, he visto un hijo de Isaí de Belén, que es ¿qué? Que sabe tocar. Lo primero que es lo que necesitaba, ¿verdad? Sabe tocar. Y luego es valiente. ¿Qué más? Vigoroso. ¿Qué más? Hombre de guerra. ¿Qué más? Prudente en sus palabras. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y Jehová está con él. Amén. Diga, igualito que yo. ¿Por qué se ríen? Casi se parece a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, estas son las cualidades de un adorador y de un guerrero. Amén. Entonces dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Fíjese cómo era conocido David. A tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, no es tu hijo mayor, el más valiente, no, el que está con las ovejas. Así era conocido David, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía David cuando estaba con las ovejas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que hacía David cuando estaba con las ovejas? Oh, le hablaba a su papá Dios tremendamente. Oh, Señor,
Cuán grande eres en toda la tierra. No hay nadie como tú, Señor. Los cielos cuentan tu gloria. Y así el Señor, David se derramaba sobre su padre cuando estaba ahí con las ovejas. Amén. ¿Sí? Aparentemente era un niño que era menospreciado por su familia, mas sin embargo, él ahí en su, ¿cómo le diré? En su lugar ahí secreto, o en el lugar donde todo el mundo consideraban que era un empleo o un trabajo de lo más, sí, de lo más bajo, ahí en lo más humilde, ahí Dios le echó su mirada donde él estaba para sacarlo de detrás de la majada y traerlo, ungirlo para que fuera un rey. ¿Cuántos de nosotros nos han menospreciado? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, no, no sirve? ¿Cuántos de nosotros, no lo tomes en cuenta? ¿Cuántos de nosotros nos han hecho a un lado? ¿Cuánto han hecho con nosotros? Pero Dios, cuando ve nuestro corazón, aún en el lugar donde usted y yo estemos, de ahí Dios pone su mirada en nosotros y de ahí es capaz de sacarnos para traernos a un lugar de privilegio. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces eso es lo que le sucedía a David. Entonces Saúl lo manda a llamar para que empiece a tocar. Y mire lo que sucede. Dice, y viniendo David a Saúl, dice, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Dice, y Saúl envió decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David, ¿qué hacía? Tocaba el arpa, ¿y qué más? Y tocaba con su mano, ¿y qué sucedía? Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Adoradores, músicos, danzarines, cuando ustedes tocan, cuando ustedes ministran, el espíritu que está en ustedes es mucho más poderoso que cualquier otro espíritu. Cuando ustedes tocan, cuando ustedes ministran, escúchenme bien, está sucediendo una guerra en el ámbito espiritual. Amén. Porque usted y yo adoramos a un Dios vivo, pero hay otro que quiso ser como Dios, envidioso, que deseaba la alabanza para él. Y entonces en esos momentos cuando nosotros levantamos nuestra adoración, cuando levantamos nuestra alabanza a Dios, hay un ámbito espiritual que se cierne ahí. ¿Por qué? Porque hay un ser que está con el hígado revuelto, puesto con todo en lugar de rojo está verde. ¿Por qué? Porque usted y yo adoramos a un Dios que vive, al Dios todopoderoso, mientras Él está con el estómago fruncido, porque usted y yo adoramos a nuestro Rey. Amén. Por eso cuando se alaba, cuando se adora, el Espíritu de Dios prevalece sobre cualquier espíritu inmundo. Y esos tienen que salir. Espíritu de chisme, espíritu de depresión, espíritu de temor. Todo espíritu tiene que salir ante la presencia de nuestro glorioso Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces David tocaba y el rey Saúl dice que empezaba a tener alivio en su vida. Amén. Entonces en ese momento, ¿qué sucede? Los filisteos y los israelitas estaban en guerra. Amén. ¿Sí? Y entonces dice que estaban en el campo de batalla y su papá manda a David para ir a llevarle provisiones a sus hermanos. ¿Sí? Y va David por el camino y llega al campamento y empieza a indagar por sus hermanos dónde están para saber cómo están, si están bien, porque su papá le dijo, ve, llévales esto y hazme saber cómo están tus hermanos, ¿verdad? Y entonces es lo primero que empieza a indagar. Pero cuando llega ahí, se encuentra que en ese momento sale Goliat y empieza a vociferar lo que él siempre estaba hablando. ¿Se acuerdan? Dice que salía del campamento y empezaba, oye, ¿para qué se forman ahí en la guerra? ¿Para qué? Aquí estoy yo, hombre. Y cualquiera de ustedes que fíjese lo que dice, que pudiera pelear contra mí, pues venga aquí y aquí peleamos. Si él me vence a mí, entonces vamos a servirles a ustedes. Pero si yo los venzo a ustedes, ustedes nos van a servir a nosotros. Entonces, ¿para qué tanto escándalo, hombre? Vamos al uno por uno, ¿verdad? Como decíamos cuando estábamos chiquillos, ¿para qué? A ver, tú y yo, hombre, aquí ya, ¿verdad? Así le hizo él. Amén.
Amén. Entonces, mientras él estaba indagando, pues, escucha, y si ustedes se dan cuenta, cuando él salía a decir esto, dice que todo el pueblo, incluyendo Saúl, estaba temeroso, iba corriendo y se escondían. Pero no saben que en ese momento, que ya estaba Davidcito ahí en el campamento. Y que lo oye y dice, ¿quién es este incircunciso que tiene una afrenta al ejército de Dios? ¿Qué le pasa a este? ¿No sabe con quién se está metiendo? Amén. ¿Sí? ¿Me está escuchando? O sea, hay voces que tú vas a estar escuchando en tus oídos, en tu mente. La voz del diablo que siempre te está intimidando, la voz del diablo que siempre te está diciendo tú no sirves para nada, tú no puedes hacer eso, tú no tienes la capacidad, ¿para qué haces eso si siempre lo has hecho y siempre te ha salido mal? Así es la voz de Satanás que viene y que nos está amedrentando, que nos está diciendo tú no puedes, tú no puedes. ¿A poco tú eres hijo de Dios? ¿Realmente no te acuerdas lo que hiciste? Y así está la voz del diablo. Y así es lo que hace el diablo continuamente, porque dice ahí que Goliat salía y mañana y tarde por 40 días decía lo mismo. Y todos lo veían del tamaño que estaba y se atemorizaban y salían corriendo de él cuando él salía. Amén. Pero no contaban con la astucia de David que estaba ahí. Desechado. Amén. Escuchando la voz del diablo, retándolos. Y escucha por ahí que dice, es que el rey dice que si alguien lo vence, lo va a hacer rico en gran manera, le va a dar a su hija y le va a condonar los impuestos toda su vida. Dijo, pues de aquí soy, ¿verdad? ¿Verdad? Estos están allá huyendo, corriendo y escondiéndose, pero pues oye, el rey está diciendo lo que va a hacer. Digo, pues aquí estoy. Amén. Y entonces cuando oye el pueblo que David dice esas palabras, inmediatamente ya sabe que las noticias corren así, aunque no había correo, ni ¿cómo se llama? Ni computadora, ni nada así que rápido, pues ahí corre. Y Saúl se enteró de eso. Amén. Sí. Pero mientras cuando lo oyen hablar, ¿sabe qué sucede? Lo oyen sus hermanitos, su hermano mayor, y lo oyen que está ahí y le dice, ¿qué andas haciendo tú aquí? O sea, ni siquiera, no sabían a qué iba a ser David ni nada y inmediatamente le aventaron el carro encima, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo tú aquí? Nomás vienes de curioso para ver la batalla y para ver qué está sucediendo. Regrésate a cuidar tus ovejas que tienes allá, que las dejaste solas. Ándale, ese es tu lugar. ¿A cuántos le han dicho así? ¿Se da cuenta que no es fácil este camino? Nos encontramos con la voz del enemigo y luego nos encontramos con la voz de los hermanitos que nos alientan todos los días. Sí, tú puedes, hermano. Sí, tú. Ajá. La voz de los hermanos que en lugar de alentarnos y levantarnos, no, yo lo hago mejor que él. ¿Qué le pasa a este? Decía ahorita Paco en su oración, venimos a criticar, venimos a decir que en qué fallaron, qué no hicieron. Y así somos los hermanitos, desgraciadamente. ¿Sabe que escuché hace muchos años que el único ejército que mata a sus soldados, ¿quiénes son? ¿Quién? Los cristianos. No, ese hombre, ese no sirve para nada, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes el talento que se necesita? ¿Estudiaste? No, pues yo es nomás el Señor. Y yo, no, ¿cómo? Y así nos menosprecian, ¿verdad? Y nos dicen tantas cosas. Pero Davidcito, ¿qué creen? ¿Cree que se amedrentó? Dijo, pues, ¿qué tanto hablar, hombre? ¿Qué les pasa a ustedes? Ni siquiera saben lo que estoy haciendo yo aquí, hombre. Así que váyanse a ver a dónde, les dijo. No les dijo así, pero es mi interpretación. Amén. Pero lo pensó, ¿verdad, César? Amén. Entonces, ¿qué sucede más adelante? Sucede que escucha hablar a Goliat, ¿verdad? Van y le avisan al rey que David dijo esas palabras de quién es este incircunciso que ponen afrenta al ejército de Dios. Y van y le hablan
y se presenta David delante del rey. ¿Y sabe lo primero que le dice el rey? Oh, qué bueno que viniste, David. No, hombre, te estábamos esperando porque tú eres nuestra salvación. Le dice, no, hombre, ¿qué te pasa, David? Si desde su juventud ha sido un guerrero, es un paladín, le dice. Sí, es un paladín que agarra. Y tú eres un chamaco, tú no vas a poder con él. Otra vez. ¿Y saben cuál es esa voz? La voz del ministerio obsoleto, la voz del que se quedó atrás, la voz de aquel del que la presencia de Dios ya no está en él y que todo lo ve negativo, que todo lo ve mal, que todo lo juzga y lo ve chiquito y dice, no, tú no puedes, David. Aquel míralo de qué tamaño está y mira el armamento que tiene y tú, ¿cómo vienes? ¿Aló, iglesia? ¿Cuántas veces le han dicho a usted también así? ¿Se da cuenta que este camino no es fácil? Que uno en el caminar escucha muchas voces a las que uno tiene que hacer a un lado para seguir adelante, porque vamos a cumplir con el propósito. Las voces que se atraviesen o no se atraviesen, vamos a cumplir con nuestro propósito. Amén, amén. Así que le dice, tú no vas a poder. ¿Y qué resulta? Que ya total lo convence, le dice, rey, pero yo soy quien cuida las ovejas de mi padre. Pero cuando un oso o un león viene y los ataca, yo y con mis propias manos voy y los mato y los ejecuto. Pues este hombre será como uno de ellos, le dice. Y entonces lo convence, le dice, ok, está bueno, mijo. Vamos a ver si es cierto. Pero ven, y le empieza a poner su casco y le empieza a poner su armadura y su espada. Y David empieza a caminar y dice, no, esto no es para mí. O sea, yo nunca he andado con estas cosas. Además, esa unción no es la mía. Mi unción es otra. Amén. Y entonces se quita todas las cosas y dice que agarra su ¿cómo se llama? Su mochilita. Amén. Agarra su onda, va y agarra 5 piedritas y se las echa en su saco pastoril. Amén. Dice, yo no puedo caminar con esas cosas. Yo sé cuál es mi unción y cuál es donde Dios me ha usado. Amén. Tú vienes muy armado, pero yo con unas piedritas tengo, no te preocupes. Amén. Amén. ¿Me está escuchando? Sí. Y entonces él se va al frente y mientras el otro está vociferando, él se presenta ahí delante del gigante. ¿Y sabe qué es lo que le dice el gigante? Otra vez lo menosprecian. Porque lo ve con un palo y un saquito. Dice, ¿qué acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿Qué te pasa? ¿Sí? O sea, eres un escuincle tonto que vienes ¿cómo te vienes a enfrentar a mí? Este hombre le duplicaba la estatura o más de lo doble y lo menosprecia. Amén. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos enfrentado a circunstancias que nosotros vemos gigantes y parece que nosotros no vamos a poder con él? Amén, amén. Pero usted tiene que ponerse en la fe a la que Dios le ha puesto. Usted tiene que estar en la fe a la que Dios le ha llamado, sin importar el tamaño del gigante, sin importar las voces que oye. Usted tiene que seguir adelante porque el que está en usted es más fuerte que cualquier circunstancia, que cualquier gigante o cualquier adversidad. El que vive en usted, ese es el que le da el poder y la valentía para poder enfrentarse a cualquier circunstancia. Amén, amén. Por eso en esta mañana lo que quiero es que tú te cimientes en tu fe y que sepas que cualquier situación que tú te puedas enfrentar, cualquier adversidad que pueda venir a tu vida, cualquier circunstancia adversa que tú estés enfrentando, el que vive en ti es el que te da la capacidad para poder pasar sobre él, porque el que está en ti es el que te ha hecho, dice la palabra, más que vencedor. Amén. No te ha hecho solo un vencedor, sino que te ha hecho más que un vencedor. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias adversas? Cuando las vemos gigantes, cuando las vemos que no podemos, lo primero es amedrentarnos delante de ellas. Amén.
Pero hoy es el tiempo de que usted y yo nos levantemos para demostrarle que no hay ninguna adversidad que pueda con nosotros, porque uno mayor está en nuestra vida. Amén, amén. Entonces lo menosprecian otra vez más. Goliat lo sigue menospreciando a David. Pero ¿sabe qué hizo David? Dijo, ay, no, está muy grandote, mejor ya me voy porque... ¿Verdad que no? Él se quedó ahí. Y empezaron a decírselo, hoy voy a dar tus carnes a tus dioses y te van a comer los sopilotes y no sé qué tantos estaban diciendo ahí. Pues no, pues yo te voy a dar a ti. Y así estaban. ¿Por qué? Porque es cuestión de con la voz. Cuando uno habla, cuando uno está diciendo cosas, en este caso él está tratando de atemorizarlo, de amedrentarlo. Amén. Eso, ustedes, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo han visto películas cuando hay dos ejércitos que se enfrentan? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? O hacen un grito antes de la batalla, ¿verdad? O empiezan a tocar sus escudos. ¡Pa, pa, pa, pa! Eso es atemorizar al enemigo. Los ruidos fuertes atemorizan al enemigo. Amén. Y yo me imagino a Goliat saliendo no solamente a vociferar, sino con su escudo grandote y con su espada. A ver quién viene conmigo. Por eso todos huían. Pero David no se amedrentó ante eso, sino que se paró delante de él. Y le dijo, tú vienes a mí con muchas cosas, con espada, con jabalina, con lanza. Pero yo vengo a ti solamente con 5 piedritas, pero en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. De Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. ¿Sí? Así se nos presenta a veces el demonio muy armado y muy intimidador. Pero cuando tú sabes quién vive dentro de ti, le dices, hijo, estás equivocado. Porque yo ya obtuve la victoria hace muchos años en la cruz del Calvario. Y tú desde ese momento has sido derrotado. Y yo vivo en la victoria que Jesús me dio en la cruz. Amén, amén. Así que, hijo de mi corazón, levántate y haz como David, ten fe. No importa lo que oigas, no importa lo que seas menospreciado, no importa que te digan que no eres capaz, no importa que te hagan a un lado, no importa que te menosprecian, no importa lo que digan de ti. Tú sigue adelante a cumplir el propósito para que el Dios te llamó. Amén. El propósito para el que Dios te llamó. Para eso tú y yo tenemos que caminar en esta vida, tenemos que caminar en esta tierra, porque es muy triste, escúcheme bien, es muy triste que nosotros andemos caminando por la vida sin saber cuál es nuestro propósito. Porque entonces andamos haciendo cosas que ni nos gustan, cosas que ni nos satisfacen, cosas que las hacemos solamente porque las tenemos que hacer, pero no hay una satisfacción en nuestra vida que digamos, voy caminando con mi propósito, sé a dónde voy, sé lo que Dios ha puesto sobre mis hombros, la responsabilidad que ha puesto sobre mí, la tarea que me ha encomendado y yo la voy a hacer, la voy a cumplir, se levante quien se levante, me hable quien me hable, yo tengo la seguridad que voy a cumplir su propósito y voy a llegar al destino que Dios tiene para mí. Eso es lo importante. Usted y yo no podemos andar por la vida a tienta y a loca nada más a ver qué es lo que sale. Usted y yo tenemos que saber que donde Dios nos está llevando es el lugar para que usted y yo podamos cumplir con los propósitos. Amén. David fue ungido, pero sin embargo, aunque fue ungido por Dios, en ese mismo momento no se hizo rey. Tuvo que pasar por un proceso para que él pudiera llegar en determinado momento a sentarse en el trono que Dios le había puesto. Amén. Pero pasó por un proceso, pasó por ser perseguido. Por el mismo rey pasó a ser perseguido. Y se ocultaba en cuevas y se ocultaba allá y acá y siempre estaba perseguido. Amén. Así que no es fácil este camino para usted y para mí. Pero si nosotros sabemos que el que está en nosotros es fiel para cumplir lo que nos ha encomendado, nosotros tenemos que caminar con esa seguridad. Amén. No importa los gigantes que se levanten, no importa los gigantes que se pongan delante de ti, tú tienes la capacidad de poder ir por encima de ellos y vencerlos. Amén. Y entonces cuando Goliat se le pone enfrente, lo ridiculiza, le dice, ¿qué tienes este chamaquillo que viene y que me mandan con palos y con piedras? Pues ¿qué acaso soy yo? ¿Qué o qué? ¿Un perro?
Dice que él se adelanta y toma su onda y con una sola piedra, porque ¿cuántas había agarrado? 5, pero él le bastó solamente una. Amén. Y con una sola piedra derrotó a aquel que había atemorizado a todo el pueblo, que los tenía ocultados, los que los tenía en el terror y en el temor. Él con una sola piedra le bastó para acabar con esa afrenta que tenía al pueblo de Israel y a su ejército. Amén. Así que lo que yo quiero instarte esta mañana, que tú te levantes como un hombre y como una mujer valiente, que sepa que la vida no es fácil, pero que el que está con nosotros nos da la capacidad de poder enfrentar cualquier circunstancia. Amén. Que no importa lo menospreciado que tú seas, no importa las voces que hayas escuchado, todos aquellos que te han dicho tú no puedes, tú no sirves, tú no tienes talento, tú etcétera, etcétera, eres el más chiquillo, eres el más joven. ¿Cuántos son los últimos de su casa aquí? ¿Cuántos son los últimos de su casa? Porque sabe que la Biblia habla mucho de primogénitos, ¿verdad? Y a veces los primogénitos como que se creen mucho que son los guau de ahí de la familia, ¿no? No, esto qué bueno que sea. Sí, amén. Pero David no era el primogénito, sin embargo Dios lo escogió. Amén. Jacob era el primogénito y Dios lo escogió. José era el primogénito, no, y Dios lo escogió. Amén. 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 Una vez estábamos en una reunión y me presentaron a un profeta y le pregunta a mi hermana, ¿él es tu hermano mayor? Yo dije, me vio muy viejo, ¿qué? Y dijo, no, al contrario, es el más joven. Dice, es que en mi espíritu, dijo, sentí que él tiene una unción de primogenitura. Me agarré de ahí y dije, vámonos. Hijo, mi primer pensamiento de vejez luego se me fue inmediatamente cuando dijo, no, pues aquí estoy. Y desde entonces agarré ese espíritu de progenitura. Y dijo, yo soy el primogénito, aunque no sea el mayor. Y ahí me ven, echándole ganas con la familia, con lo más que se pueda. Amén, amén. Así que no importa que usted sea el más pequeño, no importa que usted sea el que menos interés le dan en su casa o en donde usted esté, usted tiene que tener la capacidad de salir adelante, de enfrentar lo que sea. Amén, amén. Así que yo quiero que usted se levante en fe esta mañana y usted establezca en su vida que Dios con usted le va a hacer cumplir el propósito para el que fue llamado. Propósito, la idea original por lo que algo o alguien fue creado. Ese es el propósito. O sea, Dios desde antes de que lo creara a usted ya tenía un propósito en su mente para usted. Usted no está en esta tierra por casualidad. Usted no está aquí en esta ciudad solamente por casualidad, porque a sus papás les decidieron que usted naciera aquí. No, todo hay un propósito. Amén. En todo hay un propósito. Y si usted está dentro de esos propósitos, Dios los va a cumplir en usted. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quieren llegar a su propósito, hacer su propósito, caminar en su propósito? ¿Cuántos quieren? Pues hoy es el día en que tú tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo andar en mi vida escuchando tantas voces. Yo voy a escuchar tu voz, voy a creer a tu palabra. Y esa voz y esa palabra que tú me das, sembrada en mi corazón, me va a hacer confiar de que todo propósito para el que tú me llamaste, yo lo voy a cumplir. Amén, yo lo voy a cumplir. Así que póngase de pie esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, aquí estoy. Padre, tu propósito. Si hay algunos que en ustedes que Dios no le ha mostrado el propósito, dígale, Señor, muéstrame esta mañana tu propósito en mi vida. Porque yo quiero caminar con seguridad. No quiero caminar con temor. No quiero caminar solamente, Señor, porque tengo que ir o hacer las cosas, sino quiero hacerlas porque sé que está dentro de mis propósitos. Amén.
está dentro del propósito para el que tú me llamaste, está dentro del propósito para el que tú me creaste, está dentro del propósito, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana nos ponemos ante tu presencia, dándote gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, y de a los hombres que vemos ahí que tú escogiste con propósitos, nos hemos dado cuenta, Padre, que a través de ellos tú nos traes mucha enseñanza. Así que en esta mañana, Señor, a través de la vida de tu hijo David, que tuvo que enfrentar, Señor, a todas esas voces, que tuvo que enfrentar al menosprecio, que tuvo que enfrentar, Señor, a ser considerado de alguna manera, pero que tú en tu corazón y con tus ojos puestos en él, Señor, lo sacaste de ahí, de la intimidad, en el lugar, Señor, donde era él menospreciado, tú lo levantaste y lo ungiste, Señor, para que fuera tu rey. De la misma manera sabemos que tú nos unges a nosotros con el poder sobrenatural de tu presencia, para que todo aquello que has puesto sobre nuestros hombros, de nuestro propósito y responsabilidad, nosotros tengamos la capacidad de poder hacerlo. Que nada ni nadie, Señor, nos pueda detener. Que nada ni nadie pueda estorbar, Señor, a la obra a la que tú nos has llamado. Que, Padre, en el nombre de Jesús y con la presencia de tu Espíritu que nos da la valentía de enfrentarnos a cualquier cosa, que eso cada mañana que despertemos seamos instados, Señor, a que cada día a través de nuestra vida tú, Señor, puedas obrar poderosamente en la vida de los nuestros, en la vida de nuestra familia, en la vida de la iglesia, Señor, en la vida de todos aquellos que nos rodean. Y que tú, Padre, a través de esa fortaleza que viene de tu Espíritu, sigas obrando en cada uno de nosotros. Que no nos amedrentemos, Señor. Que nos llenemos del temor, Señor. Que nada en nuestro interior pueda venir, Señor, a estorbar tu propósito para nuestra vida. Así que esta mañana, Padre, creyendo, Señor, en que tú vives en nosotros, avanzamos hacia adelante, no nos detenemos, no nos sentamos, no descansamos, sino que hoy, con el propósito, Señor, claro en nuestra mente, vamos hacia el lugar a donde tú nos quieres llevar. Gracias, Señor. Muchas gracias por tener tanta paciencia con nosotros hasta hoy, Señor. Cuán paciente has sido con nosotros. Pero hoy te decimos, Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Sigue tomando nuestra vida en tus manos y sigue obrando a través de tu palabra y de tu Espíritu en nosotros. Y que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la plena seguridad hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos encaminamos. Gracias, Señor, por aquellos a los que nos has revelado, Señor, nuestro propósito. Gracias por el propósito que has puesto en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque es un privilegio enorme el ser considerado, Señor, para estar dentro de tus propósitos. Gracias, Señor. Yo te pido personalmente que nos sigas ayudando. Que nos sigas ayudando, Señor, a mi esposa, a mí, a mi familia, para que sigamos, Señor, adelante en el propósito que nos has llamado. Que sigamos, Señor, adelante en aquello que nos has encomendado, Señor. Que no desmayemos, que no nos amedrentemos, Señor, sino que con la valentía, Señor, que trae tu palabra, Señor, a nuestro corazón, que de esa manera nos conduzcamos cada mañana y que podamos, Señor, seguir adelante sin desmayar. Así, Padre, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre tu pueblo en esta mañana. Profetizo sobre cada uno de ellos y cada una de ellas, que habrá un fuego en su interior que lo levantará con una valentía como nunca la ha habido, para que a través de esa valentía y ese denuedo puedan obrar
en todo momento, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Se terminó el tiempo, Dios, en que caminábamos solamente por hacerlo. Se terminó el tiempo, Señor, de que hacíamos las cosas solo por hacerlas, para salir del paso. Ese tiempo se ha terminado. Y comienza el tiempo, Señor, en donde vamos con seguridad, sin que nada nos pueda detener. Porque estamos viviendo tiempos terribles, Señor. Y solo a través de tu pueblo es como tú te puedes manifestar a todos aquellos que no te conocen. Porque este es un tiempo, Señor, en que en el vivir sin ti es terrible para cualquier alma. Por eso te damos gracias y te honramos y te adoramos. Porque un glorioso día, Padre, un glorioso día tú nos encontraste en tu camino. Pusiste tu mirada en nosotros y nos atrajiste hacia ti, Señor, con lazos de amor. Y aquí estamos, Señor, hasta este día. Porque hemos experimentado tu amor en nuestro corazón y en nuestra vida de una manera tan sublime. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho con nosotros. Pero muchas gracias por lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu nos siga instando, Señor. Que siga trayendo la valentía a nuestro corazón. Que no importa nada, Señor. Ninguna adversidad ni nada que nos enfrentemos. Sino que con todo el poder que tú nos has dado y la autoridad, nosotros vayamos más allá, Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos y adórelo. En el nombre de Jesús. Adórelo con todo su corazón y dígale: aquí estoy. Hable con Él, hable con Él. Estos son los momentos en que usted tiene que tener una intimidad con su Padre y decirle: Señor, ya no quiero ser más amedrentado, no quiero que mi corazón se llene de temor, mucho menos de angustia, Señor, cuando veo pasar circunstancias a mi vida, sino que con la seguridad de que tú estás conmigo, Señor, que nunca me has abandonado, que tu presencia siempre está conmigo. Con esa seguridad yo tengo la capacidad de poder enfrentar cualquier situación y cualquier circunstancia, Padre. Gracias, Señor. Y aquí estamos en esta mañana, porque el único propósito y deseo de mi corazón es adorarte, bendecirte, honrarte con todo mi corazón, Señor. Porque esta mañana yo vine aquí tal vez con un desánimo, porque esta mañana tal vez mi corazón venía derrotado a este lugar. Pero hoy a través de tu palabra nos has levantado, Señor. Muchos de nosotros tal vez venimos ya derrotados desde casa, pero hoy tú nos has mostrado que en ti tenemos la victoria, Señor. Sin importar cuán gigante sea aquello a que nos enfrentamos. Llámese como se llame, tu nombre, Señor, es más grande que todo. En el nombre de Jesús, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Ahora levante una adoración a Él. Levante una adoración. Eres todo lo que necesito. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. No necesitamos nada ni a nadie más. Lugar donde encontré descanso. Sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Hoy renovamos nuestras fuerzas en ti. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Sí, Señor. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar,
me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Deja que el Señor te envuelva en sus brazos esta mañana. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Así es, solo en ti, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Sí, Dios. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra seguridad. Gracias, Señor, porque tu amor es el que nos alienta. Tu amor es el que quita de nosotros todo temor y toda angustia, Señor. Así que te agradecemos infinitamente tus bondades hasta hoy, Padre. Muchas gracias, Señor. Recibe la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Levanta tus manos donde estás y adórale y dale gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias. Sea agradecido con Él. Sea agradecido con Él. A través de su palabra es por como Él nos alienta. Y a través de su palabra es como Él nos sostiene de nuestro interior. Esa lucha constante que tienes ahí dentro de ti. Su palabra es la única que puede traerte la victoria. Así que hoy recibe su palabra. Créela y camina en ella. Porque esta mañana no es solamente para escucharla, sino para creerla, para ponerla en práctica en nuestra vida. Para decirle, Señor, yo era ese hombre, esa mujer, temeroso, temerosa, que me amedrentaba ante las circunstancias, pero hoy, Señor, estoy decidido a levantarme. Estoy decidido, Señor. Estoy decidida